titulares. Colombia confirmó que dejó de exportar energía eléctrica para Ecuador. Rafael Correa arremete contra la fiscal Diana Salazar por la situación de Jorge Glass. Ruptura diplomática con México tiene en ascuas a los ecuatorianos que votan en dicho país. Robo de vehículos en Quito va en aumento. La mayoría de los automotores son clonados. Un hombre fue asesinado en el sector de la Primavera 1 del Cantón Durán. Este lunes inició el juicio contra el expresidente estadounidense Donald Trump. Y en los deportes, el Chelsea ganó, gustó y goleó en el cierre de una nueva jornada en la Premier League. Televidentes de Ecuador y el mundo, bienvenidos a Noticias Oro Mar de las 9 de la noche. Con 8 votos a favor, la Comisión de Fiscalización aprobó el informe que recomienda al Pleno de la Asamblea el enjuiciamiento político de Fernando Santos Albite, exministro de Energía y Minas, por incumplimiento de funciones. Empezamos con otras noticias. El expresidente Rafael Correa arremete contra la fiscal Diana Salazar, esto por el afán de la funcionaria en periciar los dispositivos móviles de Jorge Glass. El expresidente Rafael Correa cuestionó el actuar de la Fiscalía General del Estado liderada por Diana Salazar en el caso Jorge Glass. Correa aseguró que si México le dio el asilo es porque es inocente y es un perseguido político. Jorge Glass dijo, Jorge Glass es inocente, es perseguido político, y los corruptos son los que los persiguen. Entre otras cosas, el caso de Brecht ya lo declararon nulo en Brasil, pero no han declarado nulo en Ecuador. El caso Soborno es la medida a nivel mundial por influjo psíquico. Nos acusan base de la sentencia, ahí está. Es que Jorge Glass y yo diríamos el sistema de compras públicas. Jamás hemos dirigido el sistema de compras públicas. Eso es una ridiculez que el presidente o vicepresidente dirían el sistema de compras públicas. Y no hay un contrato a cambio de soborno. Pura lámpara, ¿no? El exjefe de Estado aseveró que Diana Salazar les había advertido que si la bancada de la Revolución Ciudadana iniciaba un juicio político en su contra, iba a meter preso al ex vicepresidente Jorge Glass Espinel, y para tal fin reactivaría el caso Reconstrucción de Manabí. Miren que a las pocas horas, verifiquen por favor ustedes como periodistas, a las pocas horas de decidir el juicio político, reactiva el caso Reconstrucción, el más ridículo de todos, del año 2018, iniciado por el sinvergüenza de Celio y preso, corrupto, y que básicamente dice que no le gustan las obras que hicimos en Manabí y Esmeralda. Dice el puente Mataje, el puente hacia ningún lado que lo ignoraron después de los gobiernos. El Parque Las Vegas, los puertos artesanales, la carretera Coliza, los centros de atención ciudadana, no eran obras emergentes. La ley es para reconstrucción y reactivación. En sus limitaciones intelectuales, además de su maldad, Diana Salazar ni siquiera maneja bien el idioma español. Entonces no entiende que emergente no es equivalente a reconstrucción. Además, Rafael Correa cuestionó que la Fiscalía haya ordenado la explotación pericial de los celulares y tablets de Jorge Glass, pese a que fueron detenidos ilegalmente en la irrupción de la sede mexicana en Quito. El exgobernante criticó la premura para analizar los dispositivos, porque el apuro, fácil, buscan crear un nuevo escándalo antes de la consulta del 21 de abril, dijo Correa. Recordemos que el pasado viernes, un tribunal de Ecuador declaró ilegal y arbitraria la detención de Glass en la Embajada de México, que fue asaltada por la policía, pero lo mantuvo en prisión porque no ha terminado de cumplir una pena de 8 años de cárcel por 2 condenas vigentes emitidas en años pasados. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oro Mar. Mientras tanto, la asambleísta Mónica Palacios hizo un llamado a las autoridades, a la comunidad internacional y a los organismos de derechos humanos para que estén atentos y vigilantes a la situación de Jorge Glass en la cárcel. Está sumamente delgado. También lo que me estaba comentando Jorge es que en la cárcel no tiene luz y tampoco tiene sus lentes. Pues la verdad es que sí me preocupó bastante el hecho de que no se esté alimentando y esté en esta huelga de hambre
hasta que el gobierno ecuatoriano e instancias internacionales escuchen su voz y su pedido de libertad. Él está pues en su lucha, sigue luchando para expresar y expresarle al pueblo ecuatoriano que él es una persona inocente y no va a dejar que su nombre sea mancillado. Preste mucha atención porque con 9 votos a favor, la Comisión de Derecho al Trabajo de la Asamblea Nacional aprobó el informe sobre el veto parcial del presidente de la República, Daniel Noboa, al proyecto de ley reformatoria para la erradicación de la violencia y acoso laboral. La comisión recomienda al Pleno ratificarse en los textos aprobados el pasado 22 de febrero. Con ello, los asambleístas proponen que se mantenga como parte del proyecto la no desconexión digital del trabajador como un acto de violencia y acoso laboral, lo cual fue vetado por Noboa. Y varios legisladores reaccionaron tras las separaciones en algunas tiendas políticas. En las últimas horas, el Partido Social Cristiano y aliados desvincularon de su bancada a Guido Vargas. El ambiente en la Asamblea Nacional aún es tenso tras el registro de la desafiliación de varios legisladores. En los corredores del Legislativo se puede palpar un ambiente de cierta incertidumbre en más de una bancada política. En las últimas horas se determinó una nueva baja. La bancada del Partido Social Cristiano y sus aliados expuso al asambleísta Guido Vargas, afiliado a Sociedad Patriótica, por votar en contra de sus decisiones de su grupo legislativo. La misiva fue firmada por Alfredo Serrano, presidente del partido político, y Vicente Tayano, coordinador de la bancada de las 6 y aliados. Vargas es presidente de la Comisión Permanente de Biodiversidad y Recursos Naturales y llegó al Parlamento por segunda ocasión representando a la provincia de Sucumbíos. Vale la pena recordar que la semana pasada también se presentaron desafiliaciones y separaciones en la bancada de la Revolución Ciudadana. Uno de ellos fue Javier Jurado, quien rompió el silencio, asegurando que ni siquiera mantenía buenas relaciones con sus ahora excompañeros. Son motivos personales, no tenía una buena relación ni siquiera con mis compañeros. Yo he tenido una postura en materia de seguridad muy distinta y en varios espacios también he tenido divergencias en las cuales, por ejemplo, en la ley de turismo voté en contra de la decisión de la bancada cuando aún de la mayoría de los comisionados querían votar a favor de esa ley. En esa ley se solucionaban problemas estructurales del sector agropecuario y era necesario que la bancada de la Revolución Ciudadana apoye esta iniciativa que era parte del Ejecutivo, pero que sí solucionaba problemas. Indicó que aún no ha decidido si se unirá al oficialismo o se mantendrá independiente. Yo voy a estar donde se solucionen los problemas que el país tiene en materia de seguridad, de empleo, agricultura. Vengo del sector agropecuario, entonces tengo que tomar decisiones acertadas para poder sacar a mi país adelante. Pero voy a estar con quienes hoy quieran sacar al país. De su parte, el legislador independiente Rafael Dávila no descartó que tras estas separaciones y desafiliaciones en la Asamblea se formen nuevas mayorías. Creo que el ambiente por sí solo se presta para que se establezcan nuevas mayorías, como ya se han observado en algunas leyes. Usted ve que aprobamos, no sé, el tratado con China, se aprobó sin la presencia de los votos del correísmo, la misma ley de turismo, con algunas excepciones, el mismo tema del IVA. Entonces, creo que en la Asamblea hay un ambiente para trabajar por el país sin condicionamientos, sin arreglos previos. Así el Parlamento se reestructura en medio de la evacuación urgente de varios proyectos de ley. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. En otro tema, la audiencia de juzgamiento contra 4 policías procesados en el denominado caso Las Dolores se instaló este lunes en la Corte Nacional de Justicia. Este caso investiga la presunta participación de los gendarmes en la detención y desaparición forzosa de 3 personas durante el asalto a una farmacia en La Alborada, al norte de Guayaquil, en noviembre de 2003.
y luego se suscitó una masacre con el fallecimiento de 8 personas. La semana anterior, 10 ex policías efectuaron un plantón en los exteriores de la Fiscalía para exigir la reapertura de este caso, ya que según ellos no se realizaron varias diligencias que revelarían que no hubo ejecución. El CNE mantuvo un encuentro con los observadores acreditados para la consulta popular y el referéndum, mientras que continúa la distribución de los paquetes electorales. 745 observadores nacionales e internacionales están acreditados para la consulta popular y el referéndum del 21 de abril. Así lo dio a conocer la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín, durante un encuentro con el cuerpo diplomático. En la reunión se detalló cómo será la jornada electoral. Se explicó el proceso de escrutinio y transmisión de resultados, el voto de las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada, el voto en casa, entre otros. Como parte de los preparativos para el 21 de abril, el CNE también habilitó la capacitación virtual para los miembros de las juntas receptoras del voto. Las personas designadas para este rol ya pueden acceder a la plataforma en www.cne.gov.es, crear un usuario y completar el curso en línea. Cabe indicar que la capacitación en línea o presencial es obligatoria y que el incumplimiento será sancionado con una multa de $46. Este lunes también se llevó a cabo la ceremonia de inauguración del reentrenamiento denominado Fortaleza 2024 para los 1.800 reservistas de las Fuerzas Armadas que se preparan para brindar apoyo el próximo domingo. Asimismo, en las últimas horas, el CNE informó que se ha distribuido el material electoral a 17 provincias y también a las circunscripciones del exterior. Está previsto que la entrega de los paquetes concluya el sábado 20 de abril con la provincia de Pichincha. Tania Loor, Noticias Oromar. Y el sufragio de más de 1.300 ecuatorianos habilitados para votar el domingo 21 de abril en México por la consulta popular corre riesgo, puesto que no habrá fuerza pública mexicana para garantizar la seguridad, según anunciaron las autoridades de ese país. La ruptura diplomática con México ya tiene sus primeras repercusiones para Ecuador. Tras la irrupción de la fuerza pública en la embajada de ese país en Quito, el sufragio de más de 1.300 ecuatorianos habilitados para votar el próximo domingo en México por la consulta popular corre riesgo. La Secretaría de Relaciones Exteriores de ese país notificó a la Embajada de Ecuador que aunque pondrá a disposición de los sufragantes las instalaciones consulares, tanto en la Ciudad de México como en Monterrey, no habrá presencia de fuerza pública mexicana para garantizar la seguridad durante la jornada cívica. Esta situación pone en aprietos a las autoridades ecuatorianas a pocos días de las votaciones. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín, explicó que solicitó un informe a la Dirección Nacional de Procesos en el Exterior, así como a la Cancillería, para aplicar un plan de contingencia. Lo que nosotros queremos saber es el tiempo que se necesita para transferir recursos, qué recursos necesitan y la organización de cómo la están planteando los consulados tanto en Monterrey y en la Ciudad de México. Atamaín dijo que esperará una respuesta hasta este martes para convocar al pleno del organismo y resolver. Explicó que en anteriores procesos, en otros países el CNE se vio obligado a suspender los comicios por falta de seguridad. Esta vez tampoco lo descarta, aunque prefiere esperar. En Nicaragua ya son varios procesos que no se han llevado a cabo precisamente por las relaciones diplomáticas que no son favorables para hacer elecciones. Asimismo, en las elecciones anticipadas, lamentablemente no se pudo hacer elecciones en Rusia. La titular del organismo finalizó confirmando que los paquetes electorales para la consulta popular ya se encuentran en México. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. El CNE también arrancó con las acciones para las elecciones generales de 2025. Se trata del cambio de domicilio. El proceso se extenderá por un mes.
En medio de un proceso electoral, el CNE ya anuncia las acciones para el próximo. Desde el viernes 12 de abril inició la campaña de cambio de domicilio electoral para los comicios generales de 2025. Según precisó el organismo, esta acción estará disponible hasta el 11 de mayo. Con el objetivo de acercar el voto a los electores. El CNE indicó que este servicio estará disponible de manera presencial en las 24 delegaciones provinciales electorales y en los consulados del exterior, presentando los siguientes documentos: cédula de identidad y planilla de un servicio básico del domicilio actual. El cambio en línea está disponible para ecuatorianos que vivan en el país o en el exterior, ingresando a la página web del CNE www.cne.gov.es. Al ingresar, se debe seleccionar la opción Trámites y Servicios. Después, en la opción Servicios Ciudadanos. Luego en Servicios en línea y finalmente en Cambio de domicilio electoral nacional o en el exterior según la necesidad. Luego subir los siguientes documentos: formulario de cambio de domicilio electoral firmado, cédula de identidad o pasaporte escaneado, foto de la persona sosteniendo su cédula de identidad y por último la planilla de servicios básicos escaneada. Yanis Andrade, Noticias Oromar. Momento de la primera pausa comercial, amigos, pero enseguida regresamos para hablar de la situación eléctrica de nuestro país. Ya volvemos con más noticias. Regresamos con un tema preocupante y es que el gobierno de Colombia ha decidido suspender la exportación de energía a Ecuador debido a la sequía y a los bajos niveles de embalses en el vecino país. Así lo confirmó este lunes el ministro de Minas y Energía colombiano, Andrés Camacho. Al igual que Ecuador, el Estado colombiano hace frente a la falta de lluvias en sus centrales hidroeléctricas, lo cual... 21:39. Una balacera registrada en el recinto San Gil, en la vía a San Borondón, dejó 2 policías activos y un civil asesinados. La Fiscalía inició una investigación previa por este caso. Cerca de las 11 de la mañana, moradores del recinto San Gil, en la vía San Borondón, provincia del Guayas, dieron alerta de un cruce de balas registrado entre varios vehículos que circulaban por la carretera. Al llegar, los uniformados confirmaron que había 3 personas fallecidas, 2 heridos y 2 automóviles en la mitad de la vía con orificios de bala. Poco después, se conoció que 2 de los asesinados pertenecían al Grupo de Intervención y Rescate GIR, además de una tercera víctima, que sería uno de los atacantes. La policía informó en sus redes sociales que los agentes se encontraban realizando labores de inteligencia contra delitos de extorsión cuando fueron emboscados por sujetos armados. Los gendarmes fueron identificados como Carlos Luis Hidalgo Román y Jordan José Jaime. Agentes de criminalística acudieron a la escena y recopilaron al menos 100 casquillos de bala. Además, al interior de los carros se encontró 2 armas de fuego y municiones. Aeropolicial también llegó a la zona para sobrevolar los sembríos y tratar de dar con los sospechosos. Por su parte, la Fiscalía informó en la red social X que se inició de oficio una investigación previa y se dispuso la recolección de indicios balísticos y la revisión de cámaras de seguridad del EQ 911. Este hecho ocurrió cerca del sector donde se decomisó droga y se detuvo a alias Comandante Carlitos el pasado 3 de abril. Mirly Macías, Noticias Oromar. La tarde de este lunes 15 de abril se registró un caso de sicariato en el cantón Durán, provincia del Guayas. Un hombre fue asesinado a disparos cuando se encontraba en el sector de la Primavera 1. Hasta el sitio llegaron familiares de la víctima, quienes protagonizaron escenas de dolor ante la pérdida de su ser querido. La policía se movilizó al lugar para recoger indicios y empezar con las investigaciones. Un hombre fue asesinado al interior de un bar ubicado en la zona residencial de Mucholote 2, al norte de Guayaquil.
Todo parecía ser tan bonito como en el paraíso, pues así se llama el local de Mucho Lote 2. Buena música, bellas mujeres, el ambiente estaba encendido, cuando de repente zumbó la bala. Sálvese quien pueda, gritaron los bailarines y salieron del lugar. Y siempre había anormalidades últimamente, ¿no? Necesitamos que aquí intervenga ya la autoridad, la policía, los militares, es tan importante. Hay comentarios de una persona que le han disparado, hasta ahí sé nomás. Eran las 23:25 cuando dos sicarios en moto llegaron para acabar con la vida de Wilson Rafael Vélez Macías, de 47 años. Otros 4 clientes del bar resultaron heridos, entre ellos un colombiano hacia quien habría estado dirigido el ataque. Es preocupante esto. Esto no se puede quedar así, no debe funcionar. Un riesgo para todos los que viven aquí, sí. ¿Se ve la policía? Muy de repente no se la ve casi. El paraíso en la tierra terminó convertido en un infierno. Por ello los moradores de Mucho Lote 2 piden que se regule si este tipo de locales debe funcionar en una zona residencial. En Guayaquil, Cristian Arias, Noticias Oromar. Seguimos en la urbe porteña porque un joven de 22 años fue acribillado por sicarios en el sector del Batallón del Suburbio. Los sicarios le cerraron el paso en la 44 y la Q. Iban en moto al igual que la víctima. Lo acribillaron sin ocasionarle ninguna lesión al acompañante. En el sitio se recogieron 6 indicios balísticos. Se trata de una persona de 22 años, la cual fue abordada por dos motocicletas y alrededor de unos 6 indicios balísticos se encontraron en el sector. Sabemos que se transportaba en una motocicleta roja, también acompañado de una Pémina, la cual resultó ilesa por parte de estas personas que perpetraron este hecho con el ciudadano, y de ahí esta persona procedió a llevarse la motocicleta y por informaciones el celular de la víctima. En la zona los moradores se quejan por la inseguridad. Sin embargo, el subjefe del distrito asegura que se ha redoblado el patrullaje. Hemos aumentado nuestros operativos, nuestra presencia policial con nuestro personal retén, esquinas seguras. Realizamos diferentes operativos de forma cambiante, es así que nos ha permitido reducir un 43% del índice de criminalidad y de los delitos cometidos en referencia al mismo espacio y tiempo del año pasado. Nosotros estamos trabajando en eso, estamos trabajando en el acercamiento con la ciudadanía. La próxima semana nosotros igual tenemos una feria ciudadana para de esta manera ahondar mayores lazos con la ciudadanía, porque siempre es importante nosotros por estos hechos y demás situaciones estar en complemento y en acercamiento con la ciudadanía para que ellos también sean parte de la seguridad y sea una seguridad integral con las autoridades, ciudadanía y Policía Nacional. El crimen está en investigación y hasta el momento se lo relaciona con otros sucesos similares que se han dado en la misma zona. Todos giran en torno a las retaliaciones y disputas entre grupos de microtráfico de drogas. Cristian Arias, Noticias Oromar. Un juez dictó prisión preventiva para una mujer por el delito de homicidio en el grado de coautor. El hecho ocurrió al interior de un nightclub en Bolívar, provincia de Manabí. La instrucción fiscal durará 30 días. La detención de una ciudadana quien responde a los nombres de Yeitzi Kairomar Ajé, alias La Chama, de 18 años, quien habría tenido participación directa en un asesinato con arma de fuego el viernes anterior en el Cantón Bolívar. Este reporte se pudo conocer obviamente a través del sistema integrado ECO 911, que en el hospital Aníbal González Álava del Cantón Bolívar, en el área de la morgue, se encontraba una persona fallecida identificada como Ángel Ramón Moreira Palacios, de 38 años de edad, y al realizar el examen visual externo observaron 2 heridas con características similares a las producidas por el paso de un proyectil de arma de fuego en la cabeza. Y por versiones de testigos del hecho se conoció que minutos antes el ahora fallecido habría sido victimado por un ciudadano conocido como alias El Chamo y habría actuado en complicidad
de una mujer de nacionalidad venezolana conocida con alias La Chama. Y de esta forma, Tania, amigos televidentes, estamos llegando a la parte final de este servicio informativo. Y antes de despedirnos, Ligner y amigos televidentes, les contamos que un diputado mexicano ha pedido la captura y extradición del presidente Daniel Noboa. Mañana en nuestra primera emisión de Noticias Oromar ampliaremos los detalles. Con esto nos despedimos. Quédese en sintonía de Oromar TV. Buenas noches.